Saludos mis queridos alumnos, estoy de vuelta con ustedes para hablar sobre un tema que sé que te va a encantar. Claro, porque yo sé que a ti te gustan las tramas, el suspenso, donde hay policía, detectives. Sí, vamos a hablar sobre el cuento policíaco y detectivesco. El misterioso ladrón de ladrones. El Caco Malaco era todo un experto en el arte de robar. Nada se le resistía y era tan bueno en su oficio que jamás lo habían capturado. Su tranquila vida se truncó un día, cuando una noche descubrió que alguien había entrado en su casa. Muy a su pesar, decidió buscar ayuda de la policía para encontrar al valiente que había sido capaz de robarle en su propia casa. Desde ese día, comenzó a sospechar de todos los vecinos, los cuales, quizás enterados de sus robos, habían decidido vengarse. Pero nada pasó en unos cuantos días, así que Malaco pensó que no volvería a repetirse. Por desgracia para el Caco, volvieron a robarle, ayudados por la oscuridad de la noche. Sin otra solución, tuvo que regresar a la policía, que ante su tosudez, le instaló en su casa una cámara de video para lograr identificar al ladrón, en el caso de que volviera de nuevo a su hogar a robar. Algo que volvió a suceder unas noches después. Gracias a la cámara, la policía pudo averiguar quién era el culpable y avisó a nuestro Caco para que identificara a su ladrón. Cuando el video comenzó a funcionar, el Caco Malaco se quedó muy sorprendido. El ladrón de su casa era él mismo. Algunas noches se levantaba sonámbulo y escondía todos los objetos de su casa, junto a los que había ido sisando a lo largo del tiempo. Acabas de escuchar un cuento policíaco, el cual es aquel que agrupa las narraciones breves de hechos ficticios o reales, relacionados directamente con criminales y con la justicia. Tiene como tema principal la resolución de un misterio, la persecución de un delincuente o temáticas similares. Gracias a Edgar Allan Poe, quien pretendió establecer una transformación para atraer al lector, él deseaba despertar la curiosidad, así que creó el cuento policíaco. Inicia esa travesía en el año 1841 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. A esto siguieron El misterio, La carta robada, El escarabajo de oro, y luego autores como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie decidieron caerle atrás escribiendo esas tramas de suspenso para que nosotros disfrutemos. Dentro de las partes del cuento policíaco están planteo de un enigma a resolver. Te preguntarás, profe, ¿qué es un enigma? Un enigma se trata del dicho o de la cosa que no se puede comprender o que no logra interpretarse. También vas a narrar el proceso de investigación, el cual va a permitir aclarar la interrogante. Por último, está la resolución del enigma. Tú vas a examinar, a observar los hechos, a sacar conclusiones y a razonar a partir de la hipótesis que hiciste. Tipos de cuentos policíacos. En primer lugar, de enigma. Hay un difícil crimen que tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos. Trasládense a esas películas que ustedes ven donde hay un detective que lo descubre gracias a su inteligencia. Duro o negro. Aquí el detective trabaja por un sueldo y se ven involucradas cuestiones como por ejemplo marginalidades o negocios turbios, esos negocios sucios que droga,
y así sucesivamente. Aquí es de gran ayuda la experiencia del detective. De problema. Aquí el crimen es resuelto por medio de pruebas físicas, psicológicas y declaraciones de testigos y sospechosos. Y por último, el cuento policíaco o detectivesco de suspenso, donde la trama es ya secundaria. Y lo más importante, escucha bien, lo más importante es el ambiente angustioso en el que se encuentra el protagonista. Y eso atrapa al lector. Les gusta el suspenso, ¿verdad? A mí también. Elementos de este tipo de cuento. Dentro de los elementos de este tipo de cuento entran los personajes. Los personajes se presentan en una perspectiva antitética. ¿Cómo así? El policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía. O sea, los buenos y los malos. Los protagonistas y antagonistas. Por lo general son hombres que tienen caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato. Está la estructura que anteriormente hablamos de las partes de un cuento policíaco. Habitualmente es un relato que se hace al revés de la narrativa tradicional. Al comienzo se presenta el enigma que debe ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el misterio precede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación se revela el enigma, pero hay que tener en cuenta que a este relato precede una etapa previa de organización. Cuando el escritor entonces imagina esta historia, sigue ahí un orden cronológico o lineal, de un comienzo, desarrollo y desenlace. Al escribirla, entonces invierte los resultados y los presenta al comienzo. Está el ambiente, el cual es cotidiano, familiar al lector. En los primeros relatos, el crimen ocurría en espacios interiores, en cuartos cerrados. En la actualidad, la violencia se desata en las calles ante la sorpresa e indiferencia de los posibles testigos. La trama. La acción brinda el mayor suspenso. Deja siempre un hilo o un eslabón por resolver. Con rigor deductivo, el investigador y el lector desenlazan el enigma al reunir esos hilos en el desenlace. Al principio se proponen varias soluciones fáciles, a primera vista tentadoras, que sin embargo resultan falsas. Hay una solución inesperada a la cual solo se llega al final. Para la solución del enigma se desecha todo elemento sobrenatural o inexplicable. Es un relato hecho para que el lector participe en desentrañar el misterio e ingresar el mismo como un investigador más. Interesante, ¿eh? Características del cuento policíaco y detectivesco. En primer lugar, es un género literario del tipo narrativo, que ahí vemos una narración. Siempre es una ficción. Escucha bien, siempre es una ficción, incluso cuando puede estar basado en sucesos reales. En todos los policiales hay dos elementos que no pueden faltar. Escucha bien. Un delito, en principio, que va a ser inexplicable. Y un personaje que lo resuelve gracias a su sagacidad intelectual, gracias a su inteligencia. También el criminal o los criminales, que vienen siendo los antagonistas, suelen poseer una inteligencia extraordinaria. Son inteligentes también. Y muchas veces les gusta de dejar pistas en forma de acertijos. Es un género urbano, es decir, que desarrolla su trama en la ciudad. Es muy común que la historia transcurra en espacios cerrados. Con esas características, ustedes entonces van teniendo como en su mente cómo van a escribir su cuento policíaco. Tú tienes que hacer un cuento policíaco, así que te invito a pensar en diferentes cuentos policiales que hayas visto, ya sea en series o películas. ¿Son todos iguales en su esquema? No, quizás hay alguna variación en su protagonista. Así que va a enumerar por lo menos 5 elementos que te recuerden que hay seguro en los cuentos policiales. Yo se los expliqué anteriormente, si no te invito a darle para atrás
al video. Va a elegir qué tipo de cuento policíaco, detectivesco tú vas a desarrollar. Te invito a que elijas un tipo de los cuentos policíacos. Acuérdate que hay de uno negro, de enigma. Va a elegir cualquier tipo de ese cuento. Va a elegir tu protagonista, en qué trabaja, qué cosas le gustan o le apasiona, dónde vive, qué cosas le molesta. Y luego va a escribir esas características en los papeles que puedas ver con facilidad. Te invito a entrar al siguiente link que te va a aparecer, entrar a ese enlace, vas a ver ese cuento policíaco y luego vas a desarrollar tu propio cuento policíaco, que no lo puede tener nadie excepto tú. Tú eres el autor, el escritor. Escríbelo en tu cuaderno, haz un pequeño borrón. Yo sé que lo harán perfectamente bien. Muchas gracias por haber visto este video. Te invito a compartirlo con tus compañeros para que puedan también escribir su cuento policíaco, a suscribirte en este canal y a darle like a los videos.